Jóvenes, buenas tardes. Como les había comentado, este va a ser el video que les va a ayudar para complementar la práctica número 7. Así que hay que irse a la página SoftTech.TI donde van a descargar el material de la práctica número 7. Y una vez que abran por ahí la práctica número 7, es que descargar el material para clase, que es un archivo que está en Dropbox. Y una vez que se vaya a Dropbox, pues bueno, hay que descargarlo y como saben hay que descomprimirlo, ¿no? Ok, entonces ya una vez descargada la información, que por aquí ya la tengo, práctica 7 clases, se descargan y se genera una estructura con dos folders y el que vamos a abrir es el que dice objetos inteligentes. Y bueno, vamos a trabajar con esto. El tema que vamos a tratar se llaman objetos inteligentes. Los objetos inteligentes es otra parte de las herramientas que nos entrega Photoshop para trabajar dentro de nuestros espacios de trabajo o crear elementos de diseño o propuestas de diseño a través de estos elementos, objetos que podemos manipular dentro de Photoshop. Hay tres cosas que ganamos si utilizamos objetos inteligentes. La primera es que si nosotros tenemos una capa convencional, como aquí que ya tengo una capa de una imagen, de una fotografía con un río, con un reflejo muy padre, muy bonita, nocturna, y nosotros si lo que queremos hacer es, vamos a suponer que voy a hacer súper pequeñito este archivo transformándolo con control T de transformar, lo hago muy pequeño, acepto la transformación, lo hago bien pequeñito y por alguna razón lo quiero regresar al tamaño original presionando control T, voy a presionar el Shift y el Alt y voy a crecerlo al tamaño original y le voy a dar a aceptar la transformación. ¿Y qué sucede? Que cuando tenemos un diseño o una capa, perdón, con información, lo que hace Photoshop es que al hacerla tan pequeña, descarta toda la información que por ser pequeño o mandar la capa a un tamaño sumamente pequeñito, lo que hace es descartar la información que contenía esa capa. Entonces obviamente nos enfrentamos con el problema de que si queremos regresar la capa a su tamaño original o simplemente que lo hubiéramos crecido a un grado intermedio, por ejemplo ¿no? Pues resulta que la información se degrada, lo que hace es degradar la información de la capa y perdemos cierta información y por ende, bueno, pues se extravía toda esa información y bueno, eso se vuelve un problema en algún momento. Bueno, entonces me voy a regresar al punto donde tenía la imagen original y lo que voy a hacer es que voy a promover mi capa dándole botón derecho a la derecha del nombre de la capa y le voy a decir que lo convierta a objeto inteligente. Una de las cosas que suceden cuando convertimos a un objeto inteligente es, déjenme, voy a hacer un poquito para acá. Una de las cosas que suceden es que voy a moverlo y me voy a acercar. Es que aparece un pequeño icono a la derecha en la esquina inferior derecha de la capa. Este icono que aparece aquí indica que la capa en cuestión representa un objeto inteligente. Y una vez que esa capa es objeto inteligente, con esto solucionamos el detalle que les ponía del ejemplo de que si nosotros hacemos tan pequeña la información de la capa y luego la voy a regresar a su tamaño original, le doy doble clic y preserva la información. Cuando la capa se convierte en un objeto inteligente, se preserva la información que representa la capa. Esa es una de las primeras cosas que ganamos al promover un objeto inteligente. Ojo, nada más que sucede una cosa. Nosotros si quisiéramos borrar información de la capa, voy a llamar mi herramienta borrador. Si nosotros tenemos una capa inteligente, nosotros no podemos borrar información de la capa, porque en el momento que este es un objeto inteligente, lo tenemos que tratar de otra manera. Así que, por ejemplo, el borrador no funciona en una capa inteligente. Para ocultar información, entonces tendríamos que valernos del famoso modo de máscaras. Recuerdan que por ahí vimos las máscaras, que quedamos que lo negro
y blanco se utilizaba y que lo negro ocultaba información, lo blanco mostraba información. Y es otro elemento no destructivo dentro de Photoshop, una edición no destructiva. Bueno, otra de las cosas, pasando y siguiendo en el tema de los objetos inteligentes, es que otra de las cosas que ganamos, herramienta selección, otra de las cosas que ganamos es que Photoshop presenta una serie de filtros. Esta serie de filtros nos permiten agregarle una serie de efectos a la capa en cuestión. Bueno, en este caso, por ejemplo, voy a agarrar un filtro artístico que sea del tipo, vamos a ver, déjenme ver, porque aparece como una galería de filtros. Y bueno, miren, aquí aparecen una serie de filtros que nos agregan una gama de efectos. Al darle clic aquí nos va apareciendo opciones distintas, y dentro de los parámetros que podemos mover, pues bueno, aparecen una gama de opciones de los cuales pueden representar información alterada en la capa en cuestión que está seleccionando. Y una vez que modificamos las opciones que nos interesan, le damos OK, y lo que sucede es que el filtro se aplica a la capa en cuestión, y una vez que se aplica, pues bueno, como pueden observar, se altera la información que tiene la capa, pero al ser un objeto inteligente, aparece debajo de él un pequeño recuadro blanco que dice filtros inteligentes, y debajo de los filtros inteligentes aparece el nombre del filtro que nosotros acabamos de aplicar. Y lo interesante de esto es que una vez que el filtro está aplicado, podemos hacer varias cosas con él. Una es, por ejemplo, que podemos reeditar el filtro o cambiar el filtro, los parámetros del filtro. Aquí lo voy a cambiar, le voy a dar OK, y si se fijan, volvió a cambiar la imagen. O sea, quiere decir que una vez que aplicamos el filtro, podemos reeditarlo, o en su defecto, si se fijan, igual que las capas tienen a la izquierda un pequeño ojo, ese ojo lo que puede hacer es ocultar el filtro aplicado o mostrar el filtro aplicado. Y bueno, si pueden deducir, el cuadro blanco que aparece aquí donde dice filtros inteligentes, bueno, representa una máscara, pero representa una máscara no de la capa, porque acuérdense que las máscaras en las capas ocultan información. Esta máscara representa una máscara del filtro inteligente. Igual que en la máscara de capa, lo blanco oculta información, perdón, lo blanco muestra información, lo negro oculta, pues sucede exactamente lo mismo en una máscara de filtros. Pero lo que va a suceder es que en lugar de ocultar información de la capa, lo que va a suceder es que va a ocultar la información que representa el filtro. Y si se fijan, miren, aquí yo hice una máscara, pero la máscara que estoy empleando es para ocultar en una porción de la imagen o de la capa el filtro aplicado. Así que ya tengo la mitad, tengo la imagen original y debajo tengo el filtro aplicado. Y si se fijan, en la máscara de filtro aparece color negro a la parte de arriba y color blanco. Entonces sí, cumple con el concepto de mostrar o ocultar información, pero en este caso en particular se aplica una máscara al filtro inteligente. ¿Ok? Si yo creara una máscara a la capa, lo que sucedería es que la máscara, en pintar en color negro, ocultaría información de la capa, lo que haría en su defecto volverla transparente, ¿no? Entonces, el segundo elemento que ganamos o que se obtiene al utilizar objetos inteligentes es que si nosotros le aplicamos filtros, aparece una sección de filtros inteligentes, y esos filtros podemos reeditar el filtro en cuestión. Cabe destacar que si ustedes tienen una capa que no es un objeto inteligente y le aplican el filtro, ese filtro destruye completamente la información original de la capa y se aplica el filtro, y una vez que la graben no van a poder regresar la capa a su estado original. Entonces esto es un elemento más que contribuye al concepto de edición no destructiva. Si nosotros quisiéramos tener capas y aplicarle filtros en su defecto, pues estos filtros pueden ser apagados o anulados, etcétera, ¿no? O
ocultado cierta información del filtro, como es el caso. En este caso, para eliminar el filtro inteligente, bastaría con arrastrar desde la parte donde dice filtro inteligente, arrastro ese icono hacia el bote de basura en la parte derecha de abajo, y lo que hace es destruir completamente toda la información que tenía el filtro y por ende regresar la capa a su estado original. El tercer elemento que vamos a buscar aquí utilizar, voy a ocultar la capa de la imagen y voy a mandar llamar el fondo que tengo por aquí. El tercer elemento que aparece aquí, que entra en juego con un objeto inteligente, es uno que nos sirve y que en muchas ocasiones se le saca mucho provecho. Es que puede agrupar un conjunto de capas. Cuando convertimos objeto inteligente, ahorita nada más lo que hicimos fue convertir el objeto de la capa que representa la imagen. Pero en todo momento nosotros pudiéramos hacer un conjunto de capas, seleccionarlas y convertirlas a objeto inteligente. Y ese nuevo objeto que se va a crear de ese conjunto de capas, lo podemos utilizar como una plantilla. Ahorita van a ver a qué me refiero. Para esto les voy a pedir que por favor nos vayamos al menú Archivo, nos vayamos a Abrir y por favor ubiquemos, abramos por favor el documento que se descargó junto con la imagen que decía objetos inteligentes. Me voy a ir al escritorio en mi caso. Me voy a ir a la sección diseño gráfico, clase, objetos inteligentes. Y vamos a abrir el que dice modelo 1. Ok. Aquí ustedes van a tener el modelo de una chica que está aquí, que aparece por aquí, que está en una capa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mandar llamar la varita mágica. Le vamos a dar un clic al área blanca, porque lo que quiero hacer con esta chica es tumbar el fondo. Y acuérdense que una vez que conocemos el concepto de máscaras, siempre debemos utilizar máscaras para ocultar información. Entonces, en este caso, varita mágica, le damos un clic al área blanca y le vamos a dar un clic al icono que representa la máscara que está en la parte inferior derecha, pero voy a dejar presionado la tecla Alt de mi teclado. Y lo que va a suceder es que me va a crear una máscara y va a rellenar de negro lo que está seleccionado, que en este caso era el color blanco que estaba seleccionado. Lo pinta de negro y al pintarlo de negro, pues ¿qué sucede? Que la máscara se aplica y oculta la información que está ahí presente. Una vez que ya oculté y que creé la máscara, mi recomendación es que para preservar lo que les decía hace rato, de que la imagen no se degrade si las hacemos chica o pequeña, es que la promovamos para crear un objeto inteligente. Entonces ya le apliqué la máscara, ya se creó, le voy a dar botón derecho y voy a convertir a objeto inteligente. Si se fijan, ya me creó una capa, le puso el icono en la esquinita y eso me indica a mí que esto es un objeto inteligente. Le voy a poner el nombre de modelo 1 para identificarlo. Y ahora lo que voy a hacer es que me lo voy a llevar a mi sección, al archivo de objetos inteligentes, que lo tengo aquí abierto en las cejas. Voy a agarrar la modelo con mi herramienta mover y la voy a arrastrar hacia mi archivo. Una vez que esté aquí, voy a soltar la modelo. Si se fijan, obviamente la modelo quedó sumamente grande. Vamos a transformar Control T en Windows y vamos a hacerla pequeña. Ahí tengo ya mi modelo. Perfecto. Muy bien. Fíjense lo que vamos a hacer. Ahora lo que voy a hacer es utilizar una máscara, pero en este caso será una máscara de recorte. ¿Ok? La máscara de recorte, voy a seleccionar la capa que dice Layer 1. Le voy a poner que es la máscara de fondo. Y seleccionada mi capa primaria, que es la de fondo, que es la que está abajo la pila, voy a mandar llamar mi herramienta elipse. La herramienta elipse está debajo de la herramienta texto, luego aparece la herramienta selección directa y aquí está. Si estuviera la herramienta rectángulo, hay que presionar el mouse y escojan por favor la herramienta elipse. Voy a elegir
el color blanco de color frontal y voy a dibujar de color blanco un círculo. Ese círculo, para dibujarlo, una vez que le dije mi herramienta elíptica, voy a presionar el Shift del teclado para que se cree un círculo perfecto. Y ya que tenga el círculo dibujado, lo voy a soltar y ahí ya tengo mi círculo perfecto. Una vez que lo tengo, con mi herramienta mover, lo voy a poner a la altura de la modelo, más o menos ahí así. Y ese círculo, esa elipse, que es un círculo a final de cuentas, va a quedar detrás de la modelo. Y lo que voy a hacer ahora es que lo voy a poner, acomodar de tal manera que la modelo quede en el círculo. Y lo que voy a hacer es una máscara de recorte para que la modelo quede dentro del círculo. Porque si se fijan, aquí hay una porción de la foto que sobresale del círculo. Y lo que quiero es hacer o aparentar que la modelo está dentro del círculo. Y para esto basta con tener mis dos capas, porque esto ya lo vimos, que era máscara de recorte, que en la parte de arriba ocupamos el contenido y en la parte de abajo el contenedor. Parte de arriba es lo que estará dentro del contenedor y debajo va a estar la forma que va a tener el contenedor. Y tan sencillo como acercar el mouse en medio de las dos capas. Y según la versión que tengan, si la CS5 les aparece como dos círculos intersectados entre blanco y negro. Pero las versiones más nuevas aparece este pequeño cuadro con una flecha hacia abajo. Y cuando aparezca el icono, ojo, otra vez les aclaro que hay que presionar el Alt del teclado. Se acercan el mouse en medio de las dos capas, tiene que cambiar el icono de la manita al icono o... según la versión que tengan, un par de círculos. Y cuando aparezca le vamos a dar un clic. Y una vez que aparezca y se active, van a notar que la capa superior aparece esta flechita hacia abajo, indicando que esta es la parte del contenido que está dentro del contenedor, que es la capa de abajo. Ahora sí, si pueden observar, la modelo parece que está dentro del círculo, ¿no? Y esa era la intención. Bueno, fíjense lo interesante de esto. Es más, lo vamos a hacer un poquito más interesante. Voy a seleccionar la capa de fondo, de nuevo, capa de fondo. Y voy a llamar mi capa, vamos a crear un texto. Texto, le voy a poner aquí, modelo 1. Está muy pequeño, mando ventana, mando llamar la opción de carácter y se abre el panel de carácter. En el panel de carácter voy a cambiar el tamaño, a ver, 24, no, va a ser bastante grande. 40, 80. Bueno, exageré un poco, lo voy a poner en 65. Ahí está. Y lo voy a poner, tratar de centrarlo, ¿no? Fíjense, ahí está. Ahí yo tengo un texto. Ese texto lo voy a poner debajo de la modelo que tengo ahí, que es la modelo 1. Entonces para esto, fíjense, observen las capas. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar desde la capa donde está la modelo. Voy a presionar el Shift del teclado. Voy a seleccionar la capa que representa el círculo. Y con el Shift todavía presionado, voy a darle un clic a la capa de texto. Entonces tengo 3 capas seleccionadas. ¿Sí recuerdan? Bien. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Botón derecho al lado del nombre de la capa, en este caso de la modelo 1. A la derecha me voy a acercar el mouse y le voy a dar botón derecho. Se abre el menú contextual y le voy a pedir al menú que los convierta en objetos inteligentes. Y ustedes van a poder observar que esas 3 capas desaparecen y aparecen en una capa que dice modelo 1. Pero ahora si ustedes mueven esa capa que dice modelo 1, ustedes van a poder observar que esas capas se mueven en conjunto. Es como si hubiéramos hecho un grupo de capas. ¿Recuerdan el concepto de grupo? Que era un folder y que dentro del folder pues se agrupaban el conjunto de capas. No sé si ahorita se están preguntando, bueno, ¿y qué pasó con las capas? Saben que las capas siguen estando ahí. Nada más que el objeto inteligente que se crea
a partir de esas tres, está representado por esa capa, ¿sí? Esa capa, aunque ustedes no lo ven, aunque ustedes no lo contemplan como tal, Photoshop, de hecho lo trata como un archivo. Hagan de cuenta que para él, este objeto inteligente representa estas tres capas. Cosa interesante, miren, vamos a ponerle algo aquí. Vamos a darle doble clic al icono que representa el objeto inteligente, que es este pequeño icono con una hojita, con un punto negro en el centro. Le vamos a dar doble clic. Y lo que va a suceder es que me va a abrir un segundo documento. Y si podemos observar dentro de ese archivo que se acaba de abrir, están las tres capas que habíamos seleccionado y no hay nada más. Está la modelo, que la teníamos en la capa superior. Después está el círculo. Y debajo del círculo está la palabra modelo. Podemos inclusive cambiar. Miren, le voy a poner modelo A. Nada más para diferenciarla del 1. Voy a renombrar el texto. Le voy a cambiar el texto. Y lo que voy a hacer ahora es que una vez que cambie el texto, me voy a ir a mi pestaña en la parte superior. Y le voy a dar cerrar. Y me va a pedir una ventana que salve los cambios. Le voy a decir que sí. Y lo que va a suceder es que ese cambio me lo va a reflejar en mi diseño. Entonces lo que les quiero tratar de decir es que ese objeto inteligente que tiene agrupado tres capas, podemos reeditar el contenido de esas capas dándole doble clic al icono del objeto inteligente y editar y cambiar la información que contiene o que representa en este caso ese objeto inteligente. Esto se vuelve sumamente interesante porque podemos utilizar los objetos inteligentes como plantillas, como un machote que podemos replicar con ciertas características, ¿sí? Por ejemplo, dame un segundo. Bueno, entonces les decía el comentario respecto a una plantilla. Nada más que el único detalle que tenemos que tomar en cuenta y tenerlo muy presente es que si nosotros clonamos la capa de la manera convencional, porque obviamente para utilizar la plantilla tendríamos que copiarla. Esa es la utilidad de una plantilla, que tenemos una, la copiamos y trabajamos con ella. Pero el detalle está en que si nosotros hacemos un clon, ya les había comentado que hay varias maneras. Una manera era arrastrar la capa hacia la hojita acá a la derecha del bote de basura y se crea una capa idéntica, ¿no? Un clon. La otra manera era que con la capa seleccionada oprimamos el control J y es un atajo. Se crea una copia idéntica de la capa que esté seleccionada. Nada más que si hacemos eso con un objeto inteligente y lo queremos editar dándole doble clic al icono para que se abra, le voy a poner otra vez aquí modelo A, que decía modelo A, le voy a poner modelo B. Voy a cerrar el archivo y grabar la información para que se refleje. Fíjense lo que sucede. Lo que sucede es que el primero es un clon exacto del segundo. Y lo que alteren en el segundo o en el primero lo va a alterar en ambos. Ese va a ser, eso es el detalle, que si lo copiamos de manera convencional, pues estamos haciendo copias idénticas y no nos va a funcionar el concepto de editarlo diferente. Para eso voy a eliminar la copia. Vamos a utilizar algo y es sumamente sencillo, nada más hay que tener presente que esto es pensando en que estamos utilizando objetos inteligentes. Si nosotros queremos sacar una copia a un objeto inteligente y poder editarlo de manera individual, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nada más basta con darle botón derecho al objeto inteligente que nos interesa clonar, o copiar, botón derecho, y vamos a escoger la opción que dice nuevo objeto inteligente vía copia. Le vamos a dar un clic y va a pasar exactamente lo mismo que sucede cuando utilizamos el comando control J, o que arrastramos el icono hacia la hojita de abajo.
La única diferencia es que a partir de ahí, de esa orden de sacar un nuevo objeto inteligente mediante copia, va a individualizar el contenido que tenga cada objeto inteligente. Entonces, para esto, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a abrir el modelo 1, que es el que está debajo. Le voy a dar un clic. Voy a regresarle, le había puesto modelo A, le voy a poner modelo 1. Y voy a salvarlo, cerrando el documento, le digo que sí. Y observen que ahora sí me respetó que modelo 1 se quedó el cambio. Y lo que era una copia, que era el modelo B, se queda tal cual como había quedado. Ya se individualizan, se separan, vaya. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Modelo 1, le voy a cambiar el nombre a la capa y le voy a poner modelo 2. Y lo vamos a hacer más interesante. Voy a editar ahora el modelo 2, que acabo de cambiarle el nombre, dándole clic al icono del objeto inteligente. Y me voy a situar seleccionando el círculo. Y me voy a ir al menú archivo. Le voy a dar abrir. Le voy a dar abrir. Y me voy a abrir el archivo número 3 que dice modelo 2. Ahí en modelo 2 voy a hacer exactamente lo que hice hace rato. Con la varita mágica selecciono el área blanca que representa la modelo 2. Y voy a seleccionar, crear una máscara para ocultar la parte blanca, pero al seleccionar la máscara tengo cuidado de presionar la tecla Alt y presiono el icono de la máscara y voilà, ahí tenemos que se oculta la información, ¿sí? del color blanco, que ahí está presente pero oculta. Me voy a mi herramienta selección, promuevo la capa esta como un objeto inteligente con la única finalidad de que preserve la información de la modelo. Le voy a poner modelo 2 a esta capa. Y una vez que ya le cambié el nombre, puedo mover la modelo. La voy a llevar, pero al documento que tengo abierto, donde estaba la modelo 1, ¿recuerdan? Voy a soltar la modelo 2. Y si se fijan, como yo ya me puse debajo de la elipse, aparece ya como parte de la máscara de recorte. Voy a eliminar a la modelo 1, que ya no me interesa aquí. Y bueno, si por alguna razón sucede esto, obviamente se ve súper grande, hay que alejarse un poco. Control T para transformar a la modelo 2 y la vamos a hacer pequeña. Y ya que haga pequeña, la voy a reacomodar. Y si se sale de aquí, pues de las opciones, porque me salí de la máscara de recorte, acuérdense que para aplicar una máscara de recorte, en la parte de arriba necesito el contenido, en la parte de abajo la forma. Y una vez que las tengo acomodadas, presiono el Alt en medio de las dos capas, le doy un clic y ya la capa que está en la parte de arriba se introduce en la forma que quede debajo. Y bueno, voy a reacomodar la cara un poco. Ahí está. Y el texto lo voy a cambiar y le voy a decir que esta representa la modelo 2. Y ya con la modelo 2 puesta en mi parte de diseño, que son esas tres capas, cierro el documento, lo salvo y voy a cerrar el documento de la modelo, que fue donde saqué la modelo para limpiar el fondo. Este no lo salvo, no importa. Le digo que no lo salve. Y aquí ya estoy viendo mi diseño con mis dos modelos, la modelo 2, la modelo 1, la modelo 2, perdón. Y bastó con hacer una plantilla que quedó dentro de un objeto inteligente a partir de la modelo 1. Y botón derecho, acuérdense que hicimos una copia vía objeto inteligente. Creamos el contenido de la modelo 2. Le dimos doble clic a la esquina del icono para entrar dentro de ese grupo donde estaban las capas. Cambiamos la información, en este caso el texto, como la modelo en cuestión. Y ya tenemos aquí nuestro diseño o nuestros objetos. Lo interesante de esto es que en lugar de llenarnos de capas, nos vuelve más eficiente nuestro diseño, porque
los objetos inteligentes pueden representar grupos de capas y obviamente se ve más limpio que tengamos nada más básicamente dos. O si yo quisiera un tercer elemento, pues obviamente partiría de cualquiera de estos dos. Voy a partir del segundo, por ejemplo, un objeto inteligente vía copia. Y si yo quisiera, obviamente aquí los voy a hacer más pequeños para que quepan las tres. Ahí están. Muy bien. Le voy a cambiar a la tercera, le voy a poner modelo 3. Y voy a reacomodar las capas para que aparezcan aquí. Ahí está. Voy a editar el de la modelo 3. Nada más le voy a cambiar el texto. Ahorita creo que el concepto ya a estas alturas se entiende. Nada más voy a cambiar el texto, voy a salvarlo. Y aquí ya tenemos, miren, 3. Y si se fijan, nada más tengo 1, 2, 3 capas, incluida la del fondo. ¿Ok? Bueno, entonces este concepto es una de las cosas que más le sacamos provecho, además del asunto que les decía de preservar la información, porque la modelo la podemos hacer grande o pequeña y la información se va a sostener, se va a mantener, no se va a degradar. Ok, este ejercicio era básicamente para entender el concepto. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Voy a cerrar aquí, no lo voy a salvar en mi caso. Y ahora lo que voy a hacer aquí es irme a archivo nuevo. Vamos a crear un nuevo objeto. Asegúrense que las unidades estén en píxeles. Y vamos a poner las unidades, la anchura de 800, la altura de 600 y una resolución de 700 a un modo de color RGB. Le vamos a dar OK. Y ya se creó un espacio de trabajo. Este espacio de trabajo vacío, lo que voy a hacer es dándole doble clic aquí a mi capa, le voy a quitar el candado. Voy a cambiar el color frontal a un tono de azul. Y si tienen duda qué tono de azul voy a usar, ok, voy a usar este tono de azul. Si tienen duda, lo único que hay que hacer es pausar el video y observen el número y copien el número que aparece aquí, que es el 52 106 1073. Ustedes en su Photoshop introduzcan estos números y les va a dar exactamente el azul que yo estoy usando. Una vez que lo copien, lo tengan por ahí, le vamos a dar OK. Voy a llamar mi bote de pintura. Aquí está el bote de pintura. Y voy a pintar de color el color de mi fondo. ¿Ok? Una vez que tenga el color de fondo, lo que voy a hacer ahora es cambiar de nuevo el color frontal. Voy a cambiar el mismo azul, lo voy a hacer más claro. Un azul cielo, más clarito. Mucho mezclado con blanco para que se aclare bastante. Si tienen dudas cuál es, vuelvan a anotar los tres valores que están aquí. 151, 195 y 250 y les va a dar el mismo tono de azul que yo elegí. Le voy a dar OK. Ahora vamos a utilizar una imagen prediseñada que ya tiene, más bien una forma prediseñada que están dentro de Photoshop. Hace rato hicimos un círculo. Bueno, vamos a elegir de aquí mismo donde está la elipse, la herramienta elipse, que seguramente ahí es donde se hayan quedado porque fue lo último que usamos. Escojan por favor los que dicen formas personalizadas, que es la última, que es como una estrella deformada por ahí, ¿no? Le vamos a dar un clic y aparece esa estrella que aparece aquí, ¿ya la vieron? Bien. Lo otro que vamos a hacer, asegúrense ustedes que tengan, no aparece porque tengo la versión más reciente de Photoshop y no aparece un icono que en la versión CS6 todavía aparece. Es el pequeño icono que va a decir forma. Y aquí al lado de forma va a haber un icono. Escojan nada más por favor el primer icono que ustedes en su versión va a tener. Una vez que lo tengan, nos vamos a ir. Busquen por favor que hay un icono por aquí que dice forma. Si no me equivoco, a ustedes va a estar en una flecha. Aquí donde dice forma, shape. Le vamos a dar un clic para que se expanda. Y vamos a escoger dentro de las formas que aparecen aquí, que son imágenes, perdón, otra vez, formas prediseñadas, vamos a elegir esta que parece una flor. Y una vez que la elijan, va a cambiar de flecha que estaba ahí como primera instancia, se va a poner esta pequeña flor. Significa que ahora lo que dibujemos dentro de nuestro espacio de trabajo va a tener la forma que está seleccionada. Les voy a recomendar que alejen el espacio de trabajo, que se ve así muy pequeñito, y nada más procuren presionar el Shift para que la flor se dibuje de manera geométrica.
Y lo que voy a hacer es dibujar la flor un tanto así exagerado. Si se fijan, miren, ahí está la flor, me voy a acercar. La flor está así inmensa, se sale completamente del espacio de trabajo, no importa, porque lo que quiero es utilizar la forma para crear como un efecto, ahorita van a verlo. Una vez que crean su flor, aceptan la transformación, aceptan que se dibuje la flor. Fíjense lo que vamos a hacer. Con la herramienta mover, pues reacomoden si es que la tienen que acomodar. La reacomodan. Y nos vamos a ir a la herramienta de selección directa. La herramienta de selección directa está debajo de la herramienta texto. Por favor, nada más tengan cuidado y seleccionen la herramienta de selección directa. La herramienta de selección directa es aquella que representa una flecha blanca. Una vez que está la flecha blanca seleccionada, y aquí les voy a hacer mucho hincapié, por favor, pongan atención de lo que les estoy diciendo y cómo lo hago. Les voy a pedir que seleccionen nada más los puntos que representan el inicio donde están las hojas o los pétalos de la flor en este caso, que son estos puntos que están al centro. Si se fijan, al final de la flor, donde inicia el pétalo, hay otros puntos. Eso los vamos a ignorar. Nada más me interesa seleccionar los puntos que están al centro. Para esto voy a hacer con mi herramienta selección directa, que es la flecha blanca, voy a dibujar un rectángulo que abarque únicamente los puntos centrales. Fíjense cómo estoy dibujando el rectángulo. Una vez que lo tengo ahí, lo suelto, y lo que va a suceder es que estos puntos centrales que están aquí van a quedar seleccionados. Acto seguido voy a llamar la herramienta transformación, la famoso control T de Toño, y voy a transformar. Nada más que al mover una de las esquinas voy a presionar el Shift y el Alt para que crezca la transformación desde el centro hacia adentro, y voy a hacerla muy pequeñita, exageradamente pequeñita, para que suceda esto. Observen lo que está pasando en pantalla. Una vez que logré este punto, acepto la transformación, ya está aceptada, y me voy a mi herramienta selección o mover. Ya con mi herramienta mover le voy a dar un clic aquí a la nada, voy a reacomodar ligeramente los pétalos de la flor, pero si se fijan, lo que parece ahora que eran pétalos de flor para nosotros, que de hecho esa es la forma, ahora parece un punto de fuga, y ese punto de fuga lo vamos a utilizar para resaltar un objeto. No sin antes, tenemos la capa color azul, la flor que está más clara, azul cielo. Voy a mandar llamar con mi menú archivo y me voy a ir a colocar, y voy a colocar, dije colocar, no les dije abrir, les dije colocar dentro de la parte del folder número 2 que dice ejercicio. Seleccionen lo que dice textura de piedra, le vamos a dar colocar, y esa textura de piedra la voy a hacer más grande al punto que abarque completamente mi espacio de trabajo. Ahí tengo, mire, ya la piedra en cuestión, y esto que vamos a hacer lo hicimos en el ejercicio de la práctica anterior, y voy a utilizar el famoso modos de mezcla, ¿no? Los que son los modos de fusión. Voy a agarrar la textura de piedra y el modo de fusión, voy a buscar el que dice sobreponer, y vamos a escoger el que está debajo, que dice luz suave. Déjenme ubicarlo aquí. ¿Cómo va a decir en español? Superponer. Debajo de superponer va a decir luz suave. Y lo que va a suceder es que la piedra se va a mezclar con las capas que queden debajo y le va a dar una textura. Mire, si pueden apreciarlo ahora, pareciera, no parece, de hecho, tiene una textura, ¿sí? Porque se está mezclando la piedra con todo lo que está debajo. Entonces ya se vuelve un poquito más interesante. Y ahora sí, les voy a pedir que se vayan al menú archivo, y en el menú archivo le damos abrir, y vamos a abrir ahora el pimiento que está dentro del ejercicio, del folder del ejercicio.
Al darle a abrir, ahí va a aparecer este pimiento morrón color amarillo. Y lo que voy a hacer es tumbarle el fondo. Le voy a quitar, en mi caso, le voy a quitar el candado. Voy a transformarlo. Yo les recomiendo que hagan esto. Transfórmenlo y háganlo ligeramente pequeñito. Así, muy ligeramente presionando el Shift y el Alt del teclado. Lo hacen un poco pequeño, que se alcancen a ver las orillas del fondo. Le voy a dar a aceptar para que se acepte la transformación. Ahora sí, con mi herramienta varita mágica selecciono toda el área blanca que representa. Y lo que voy a hacer ahora es aplicar la máscara. Lo hicimos hace rato con la modelo. Presiono la tecla Alt de mi teclado, le doy un clic a la máscara y ahí ya le tumbé, voilà, le tumbé el fondo blanco. Le tumbé el fondo, pero está oculto. Acuérdense que en todo momento puedo regresarme. Bueno, una vez que ya le tumbé el fondo, mi recomendación entonces es que convertamos a un objeto inteligente este pimiento morrón. Le voy a poner aquí en la capa pimiento, le di botón derecho y lo convertí en objeto inteligente. Bueno, este objeto inteligente, que es un pimiento que ya no tiene fondo, puedo ahora arrastrarlo a mi diseño y ¡pum! Ya lo tengo aquí. Lo voy a transformar para hacerlo un poco más pequeño y para ponerlo más interesante lo voy a rotar ligeramente. Ahí está. Todavía le voy a agregar otro elemento. Al pimiento, que es una capa que la trato tal cual como una capa, me voy a ir a la parte de efectos, que son capas de estilo, que son los efectos, los estilos de capa, perdón, estilos de capa. Y ahí con los estilos de capa vamos a habilitar la opción que dice sombra paralela. En mi caso pues obviamente está en inglés y nos aparece el famoso drop shadow. Y lo que voy a hacer es mover un poquito la sombra. Le voy a cambiar el tamaño. Voy a modificar un poquito la opacidad. Y le voy a dar OK. Para que parezca que el pimiento morrón pues está separado del fondo. Para eso le agrego esa sombra. Nada más que la hago un poquito más grande para que se difumine un poco más, ¿no? El pimiento morrón que tengo aquí ya en todo momento lo puedo cerrar. Le digo que no lo salve porque ya tenemos un elemento aquí. Ya lo tenemos dentro de nuestro diseño. Bueno, una vez que lo tengamos listo, perfecto. Voy a agregarle ahora una capa de texto. Le voy a poner pimiento morrón. Más voy a utilizar una tipografía genérica que se llama Impact. Aquí está, pimiento morrón. Si lo quiero volver pimiento morrón y le puedo poner le puedo agregar también un estilo de capa. Le voy a agregar una sombra, pero a diferencia de el tamaño, este va a ser un poquito más, un 6 más o menos. Ahí está, para que se distinga mucho mejor el texto. Ahí está. Y puedo agregar un segundo texto que lo voy a poner. Vamos a ponerle 3250. Fíjense que vamos a usar un elemento de Photoshop que es parte de las utilerías de texto. Voy a seleccionar este 50 y en la parte donde está nuestro panel de carácter, que yo lo tengo aquí incrustado, hay unos iconos en la parte de abajo donde cambiamos el texto, el tamaño, etcétera. Hay unos iconos de una letra T y me interesa mucho que ubiquen el que dice T y que tiene un 1 en la parte superior, y lo que hace es que lo que tengan seleccionado lo convierte en un superíndice. Entonces le voy a dar un clic y lo que va a hacer es que ese 50 que estaba al mismo nivel y al mismo tamaño del 32, pues bueno, lo va a convertir en un superíndice y lo va a mandar hacia arriba. Entonces ahora sí parece que ese 32.50 pues representan los centavos, ¿no?
Puedo hacerlo un poco más grande. Voy a mover pimiento morrón. Y voy a aplicarle también un estilo de capa. Le voy a agregar una sombra. Ahí está, 3250. Perfecto. Listo. Entonces a este le voy a poner, por ejemplo, me voy a ir a mi archivo, le voy a dar salvar. Lo voy a grabar ahí en el ejercicio y le voy a poner verdura. Y lo voy a grabar como Photoshop. Y le voy a dar OK. ¡Pum! Lo voy a cerrar. Ahora les voy a pedir que creen otro documento. Mismas dimensiones, 800 por 600. Otra vez, píxeles y una resolución de 72. Y le voy a dar OK. Fíjense lo interesante. ¿Se acuerdan hace rato que les dije que podían usar los objetos inteligentes como plantillas? Pues bueno, vamos a usar el concepto. Fíjense que ahora vamos a utilizar el diseño que acabamos de crear, donde está el pimiento morrón. Y ustedes no se habían percatado, pero cuando nosotros le damos al menú archivo y buscamos la opción colocar, le voy a poner colocar. Voy a escoger el diseño que acabamos de crear, que es el de verdura.psd. Le voy a dar colocar. Obviamente, como tiene las mismas dimensiones, pero en este caso voy a presionar el Shift y el Alt y lo voy a hacer un poco más pequeño. Y lo voy a hacer más pequeño. Ahí está. Bueno, no tanto, más o menos ahí así. Listo. Pero lo que quiero que aprecien en la sección de capas es que ese archivo que se llama verdura lo representa automáticamente como un objeto inteligente. Entonces, al ser un objeto inteligente, hereda todas las características que platicamos hace rato. Significa entonces que si yo quisiera editar el contenido, el texto, vamos a suponer que nos equivocamos de precio, 32.50 y es 36.50. Entonces lo que podemos hacer es darle doble clic al icono de el objeto inteligente en este caso, y que creen, les abre el documento que está embebido en su diseño original, y aquí está el 32.50, aquí están todas las capas que acabamos de crear hace rato, y le voy a decir que no es 32.50, que es 36.50. Para guardar el cambio cierro el documento y le digo que sí, y pum, ahí está el documento actualizado. Lo otro, lo podemos usar de plantilla. ¿Cómo? Acuérdense que nada más el truco está en darle botón derecho al objeto inteligente y que me cree un objeto nuevo un nuevo objeto inteligente vía copia. Y lo voy a poder mover, que es el que queda exactamente arriba del otro. Y le voy a poner verdura. En este caso, fíjense lo que vamos a hacer. A este segundo le voy a poner brócoli. Y al de abajo le voy a poner pimiento. Bueno, entonces a este que dice brócoli, vamos a hacer algo. Me voy a ir a mi internet. Me voy a ir a Google. Abro Google. Me voy a ir a la sección de imágenes que está acá en la parte de arriba. Dice imágenes. Y voy a escribir brócoli. ¡Pum! ¿Qué brócoli me conviene? Pues me conviene mucho aquel que tenga un fondo blanco, porque al tener un fondo blanco será muy sencillo quitarlo a través del concepto de máscaras. Y por ejemplo, a ver, déjenme ver si este está fácil. Yo creo que este puede funcionar. A ver, déjenme ver que cargue. Que tenga buena calidad. Todavía este está mucho mejor porque hasta parece que no tiene fondo. Acuérdense que los cuadritos estos indican que no tiene fondo. Entonces, si eso es correcto y tenemos suerte de hacerlo, le voy a dar botón derecho y le voy a decir copy image para copiar la imagen que está en la memoria. Y ahora, como ya copié uno que dice brócoli, lo que voy a hacer es darle doble clic. Me voy a poner, seleccionar la capa que dice pimiento. Le voy a dar editar. Le voy a dar pegar. Y como estaba en la memoria el brócoli, aquí está, más que el brócoli está gigante.
¿Se acuerdan qué les decía o qué les dije que tenía que pasar si nosotros quisiéramos cambiar el tamaño de la imagen y que se preservara la calidad? Bueno, para no perderla, este brócoli le voy a dar botón derecho y lo voy a convertir a objeto inteligente y le voy a poner brócoli. El pimiento lo puedo descartar, lo voy a eliminar, lo voy a llevar al bote de pintura y ahora sí mi brócoli, control T. Me voy a alejar. Lo voy a hacer pequeño. Y lo voy a inclinar ligeramente para que se vea interesante. Me voy a acercar. Tuve la suerte que ya este brócoli ya no tenía fondo y ya me lo puso. Entonces, pero lo convertí en objeto inteligente para que si lo hago chico o grande no se degrade la información. Que eso ya también lo expliqué. Y al brócoli le voy a agregar una sombra paralela. Tamaño un poquito grande para que ahí está. Y obviamente voy a cambiar el texto, que no es un pimiento morrón, que esto es brócoli. Y el brócoli le voy a cambiar el precio. Vamos a decir que está en 24.80. Pum, 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 pum. Ahí está. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Porque obviamente a lo mejor el brócoli no le conviene que sea azul. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la capa de la textura. Y una vez que tengo la capa de la textura, voy a utilizar, en su caso, a ustedes les va a aparecer arriba de donde están las capas, aparece un área que dice ajustes. Y dentro de ajustes, en la versión de al menos Photoshop CS6, busquen por favor la que dicen crear una capa de ajuste de tono y saturación, que es esta pequeña icono que si está en colores aparece como una barra de colores, ¿no? Como una barra de, como parecía la rueda del color. Le van a dar un clic y lo que va a suceder en su caso es que en la parte de arriba va a aparecer estas opciones que son las mismas, más que en mi caso en la versión nueva lo mandaron a un panel. En su caso lo va a aparecer, estas mismas opciones le va a aparecer en la parte superior. Bueno, una vez que tengan esas opciones, lo que vamos a hacer es habilitar este que dice colorear. En español va a decir colorizar o colorear. Y le van a dar un clic. Al activarlo, nosotros podemos mover y cambiar, en este caso, el tono de todo lo que quede debajo de esa capa de ajuste. Puedo mover qué tan saturado está. Acuérdense que la saturación es qué tan intenso es el color, muy intenso o de plano sin color. Al desaturarlo completamente se pierde el color. Entonces voy a buscar un punto intermedio, más o menos que parezca el que está. Voy a buscar un tono de verde porque esta parte de arriba me coloriza según el color que aparece por ahí. Y una vez que identifique el tono que me interesa, pues bueno, lo voy a dejar. Lo interesante de la capa de ajuste es que es otro elemento de las ediciones no destructivas, es que me altera el color de todo lo que esté debajo. En este caso, por eso les pedí que seleccionaran la textura para que esa capa de ajuste se posicionara arriba de esa textura, y al ponerse arriba me va a modificar el color de todo lo que esté abajo. Lo interesante es que esa capa de ajuste la pueden tratar como una capa y fíjense, puedo ocultarla o mandarla a llamar, ocultarla o mandarla a llamar, y puedo regresar a la capa, a los tonos originales, ¿no? Eso está padre. Bueno, aquí agregué entonces el brócoli, cambié el texto y en este caso le agregué esta famosa capa de ajuste. ¿Para qué? Para cambiar el color y no tener que retrabajar y cambiar el color a todo. Eso se vuelve interesante. Muy bien. Si ya está ahí el color aplicado, salvamos los cambios, cerrando el documento, le digo que sí. Y ¡pum! Tenemos ya nuestro diseño que empezó con el pimiento morrón. Aquí está. Le sacamos copia vía objeto inteligente, vía copia. Y dibujamos o creamos otro elemento diferente, con otro color, con otra verdura, con otra información.
Entonces, si se fijan, lo útil que es, porque nosotros podemos usar un objeto inteligente como una plantilla y replicar esa plantilla y cambiar ciertos elementos sin necesidad de abrir un documento Photoshop para y luego abrir otro y volverlo a crear. Esto es una manera de hacer más productivo nuestro trabajo. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Pues todo esto que acabamos de ver, que es este ejemplo que aquí vimos, es porque la práctica que ustedes van a crear, dándole clic a la práctica número 5, que es el botón que dice naranja, material para práctica, en realidad nada más es la referencia de lo que quiero que hagan. Ustedes, como práctica que está escrito ahí, que ahorita se los voy a mostrar, es que van a diseñar con las dimensiones que les acabo de dar, 800 por 600, van a buscar la info de un mercado y ustedes van a hacer un flyer. Ese flyer va a representar la información de una oferta de mercado, el clásico miércoles o jueves de fruta y de día de la verdura, que cada mercado o marca tiene: Walmart, La Comer, Chedraui, etcétera, etcétera, Fervis, Calimax, etcétera. Ustedes van a hacer un flyer que represente cada verdura, en este caso así como lo ven aquí, que es como una referencia, y van a poner sus respectivas verduras. Ustedes van a escoger las que ustedes gusten, las que ustedes quieran, pero sí tienen que investigar de precios reales de un mercado real, porque además de hacer los precios y la verdura en cuestión, tienen que vestir su diseño acorde a los colores de la marca. O sea que si ustedes escogen Calimax, los colores que van a usar en su diseño va a ser el rojo y el azul y el blanco. Si ustedes escogen La Comer, van a utilizar el blanco, el naranja y el verde. Si ustedes escogen Walmart, van a utilizar el amarillo, el blanco y el azul, etcétera. Entonces ustedes van a crear un flyer de una marca X con su identidad, con sus colores y con los precios que ellos oferten. Cualquier periódico que encuentren, cualquier que busquen en internet, etcétera, donde encuentren información. Entonces, su tarea va a ser hacer un diseño. ¿Y qué creen? Lo que yo espero ver cuando me enseñen el documento es que estos bloques de aquí representen un objeto inteligente. Quiere decir que para estos 6 elementos, pimiento morrón, en este caso el brócoli, pepino, aquí no les cambié el nombre, pero bueno, la idea ya saben cuál es: cebolla, calabaza, papa. Yo nada más debo ver un objeto inteligente que represente todos estos bloques, 2 objetos inteligentes, 3, 4, 5, 6 objetos inteligentes que representan la información en cuestión. Es decir, viendo el ejemplo de aquí, aquí ya tengo uno, aquí tengo el segundo, y respectivamente tengo que ver los objetos inteligentes que representen estos bloques. Ya saben, y se lo expliqué hace rato, que esto lo podemos hacer primero y luego agrupar los objetos inteligentes y a partir de ahí empezar a clonarlo, ¿ok? Bueno, pues a ustedes ahí les va a quedar la tarea. Esa es la práctica que yo voy a revisar, y si tienen dudas de cómo lo que voy a revisar, aquí estarán. Aquí están los entregables y aquí viene explicado lo que les acabo de decir. Así que si tienen dudas, digo, igual me pueden mandar un correo, etcétera, ¿ok? Pues bueno, eso es todo, jóvenes, y échenle ganas porque ya prácticamente estamos por terminar. Vale, nos estamos viendo.